tardes, hermanos. Seamos todos bienvenidos a este servicio de oración. Doy gracias a Dios porque me permite estar nuevamente frente a ustedes. Doy gracias porque a cada tema creo yo que nos edificamos cada vez más, ambos. Quiero a ustedes y a mí. Este tema primeramente es para mí. La verdad no me había tocado así precisamente como en esta ocasión, que el tema que se estuviera preparando fuera lo contrario a lo que estuviera viviendo. Entonces esto también nos prepara. A diferencia de los temas que les había presentado anteriormente, este tema es de animación, este tema no es de exhortación. El propósito o la tesis de este tema es transmitir confianza, tranquilidad, para que comprendamos que la paz del Señor se constituye el único antídoto que puede mantener al cristiano libre de los peligros y de los efectos dañinos que producen el afán, la ansiedad y la preocupación. El tema de esta tarde tiene como nombre la paz del Señor. Y me basé en Filipenses 4, del 6 al 9. No lo vamos a leer ahorita, lo vamos a ir desarrollando conforme pasa el tema. Sabemos bien que la necesidad de este mundo, la más grande necesidad, es de paz. Nuestra sociedad en la que vivimos anda en búsqueda de paz. Es una búsqueda desesperada, ya sea en cualquiera de sus formas. Mire los altos consumos de calmantes, o mire cómo va en aumento cada vez las prácticas de meditación y de relajación. Esto es suficiente prueba para que nosotros veamos cómo, sea quien sea la persona, todos estamos en búsqueda de esa paz. Y aunque la experiencia de paz que anhelamos no significa lo mismo en una persona o en otra, todos estamos en búsqueda de esa paz. Para los que están en guerra significa cese de ese conflicto. Nosotros, gracias a Dios, que en el país que vivimos no es constante que haya ese tipo de conflicto. Pero imagine usted a esas personas que ahorita su país se encuentra en guerra. Imagine usted si ellos no quisieran que terminara este conflicto, que llegara la paz. Para otras personas que llevan una vida muy agitada, ellos también están en búsqueda de esa paz. Ellos también buscan esa calma, ese descanso. Podríamos poner un ejemplo: alguna persona que tuviera como profesión policía, que tuviera que viajar constantemente a investigaciones o a alguna misión, que apenas fuera llegando y luego le marcaran y necesito que te vuelvas ahí. ¿Ustedes creen que esa persona no quisiera ya un poco de tranquilidad? O para aquellas personas que interior, en su mente, tengan algún conflicto, algún problema, alguna preocupación, todos estamos en búsqueda de esa paz. Puede que sea un concepto diferente para cada uno, pero si englobamos, llegamos a la conclusión de que la paz es ser libres de circunstancias, de emociones o de actividades que nos vayan dañando. Todos estamos en búsqueda de paz. Las preocupaciones son el enemigo principal de la paz. Para muchos de nosotros, experimentar paz puede ser ausencia de preocupaciones. Podemos decir: si yo no tengo preocupaciones, yo estoy en paz. Eso es lo que podemos decir. Que tengamos preocupaciones dañinas o que nos vayan deteriorando poco a poco, ya sea emocionalmente o hasta físicamente. Preocupaciones que están relacionadas con el mundo. En la escritura, en Mateo 6:25 nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es
la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Puede que nosotros tengamos la bendición de no estar tan preocupados tanto por qué vamos a comer, o por qué vamos a beber, o por qué vayamos a vestir. Puede que no sea tanto esa nuestra preocupación, o puede que sí. Puede que nosotros no tengamos un trabajo fijo y constantemente a nuestra mente venga, ¿cómo le voy a hacer para mañana? Esa puede ser una preocupación. Pero como aquí lo decía la escritura, la palabra afanoso significa una preocupación, pero una preocupación que puede ser muy dañina, que puede dañar nuestra salud emocional. Esta palabra también puede ser entendida como empujado. O sea que somos empujados en diferentes direcciones. Por un lado, nuestros miedos, por otro lado, nuestras preocupaciones, provocando así sentirnos ahogados. ¿Ha sentido usted como si se ahogara o se asfixiara de tanto el problema? ¿Ha sentido que ya no puede más? Todos en algún momento hemos sentido algún tipo de preocupación. Yo no sé, en este momento usted puede tener algo en su mente. Puede ser problemas de salud, puede ser problemas económicos, problemas familiares, problemas laborales. Se siente asfixiado. Vamos a ver cuál es el significado de la paz. ¿Qué significa paz? El concepto moderno de paz es ausencia de preocupaciones. Pero si es así, entonces nadie de nosotros tendría paz. Las preocupaciones o los problemas van a llegar a nuestra vida. Permítame presentarle el concepto judío sobre la paz. Esta es una palabra hebrea. Esta palabra es shalom. Tal vez usted ya la ha escuchado en alguna ocasión. ¿Por qué? Porque esta palabra, parte de su significado, su otro significado es como un hola o un adiós que usaban los judíos. Shalom significa paz o bienestar. Al igual que en español puede referirse a una paz entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios, o entre países. Esta palabra esto significaba. Pero va más allá. La paz para el judío no tenía que significar ausencia de problemas o de preocupaciones. Para ellos era un estado emocional y una actitud de vida que solo disfrutaban aquellos que caminaban con Dios. La paz también es un antídoto para la preocupación. Quisiera que me acompañaran a Filipenses 4:7. Dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo dice que esa paz de Dios se puede experimentar aún en medio de problemas. Y dice también que guardará nuestros corazones y nuestra mente. La idea aquí es como un guardián que cuida y que protege, impidiendo la entrada de algo que pueda representar algún daño para nosotros. Esa es la función de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la función de la paz en nuestras vidas, que sea como un guardián que nos proteja de todo aquello que puede ser dañino para nosotros. Pero, ¿cuál es el foco hacia donde apuntan nuestros afanes o nuestras preocupaciones? ¿Hacia dónde apuntan? Primero, nuestros pensamientos nos atormentan. Luego, nuestras emociones nos van haciendo caer en procesos depresivos, provocando así una catástrofe en nuestras vidas emocionales y espirituales. Nos pueden tumbar de una manera impresionante. Todo comienza en nuestra mente, todo comienza con nuestros pensamientos. Si nosotros sabemos dónde comienza el problema, entonces sabemos dónde podemos empezar para eliminarlos. Todo comienza en nuestras mentes.
Como ya lo decía ahorita, hace un momento, la paz de Dios o la paz del Señor se constituye en el único antídoto que puede mantener al creyente libre de los peligros o de esos efectos que nos pueden dañar o de esos malos ratos que podamos estar pasando, que nos pueden hacer caer en ansiedad o en preocupación. Todo creyente en algún momento ha experimentado la paz con Dios. Todo creyente, todos de los que estamos aquí, en algún momento hemos experimentado esta paz con Dios. Usted podrá recordar. ¿Recuerda el día en que se bautizó? ¿Recuerda qué sentía cuando salió? Esa es una paz que, si yo se la comento y usted aún no conoce, no lo va a entender. Si hay aquí alguien que no sea cristiano, que no haya venido a las aguas del bautismo, no lo va a entender. Esa paz es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero solo algunos podemos llegar a disfrutar la paz de Dios en nuestras vidas. Una cosa es la paz con Dios y otra cosa es la paz de Dios. No todos hemos logrado esa paz de Dios. Como primer punto, Jesús es nuestra paz. Cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando nosotros conocemos qué es lo que ha hecho por nosotros y le aceptamos, es entonces cuando nosotros vamos a conocer lo que es paz. Dice la Escritura en Colosenses 3:15: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Un sometimiento completo de nuestro ser a Jesús es lo que necesitamos para poder tener paz. Aquí el apóstol Pablo le dice a los colosenses que la paz de Cristo. Originalmente, si buscamos en otra versión, Colosenses 3:15, vamos a encontrar que dice que la paz de Cristo, esa paz que llega a nuestras vidas cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, debía de arbitrar. Aquí dice gobernar, pero esta palabra también significa arbitrar, y a esto se refería a un árbitro que restablecía el orden con su decisión en una competencia deportiva. ¿Qué es lo que hacía ese árbitro? Es tener orden de toda esa competición. Si la paz de Cristo está en nosotros, Él mismo hará de árbitro o de gobernador en nuestros corazones. Cuando surjan esos malos pensamientos, esa ira o esos problemas, es nuestro Señor Jesucristo quien nos va a ayudar a poder controlar esas emociones. El camino para ser felices y obrar rectamente en la vida cristiana es designar a nuestro Señor Jesucristo como árbitro de las emociones que están en conflicto en nuestras mentes o en nuestras vidas. También debemos de tener seguridad de que el corazón estará guardado en Cristo. Vayamos a Filipenses 4, del 6 al 7. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí se nos exhorta que no nos afanemos, sino que todo aquello que nos ponga mal o que nos tenga preocupados, se lo hagamos saber por medio de la oración a nuestro Dios, para que así seamos llenos de esa paz. En esta oportunidad, Pablo habla a otra iglesia, esta vez a la de Filipos,
aquí está animando a los hermanos, está animando a los hermanos que están llenos de conflictos y peleas, a que pusieran todas sus ansiedades en las manos de Dios por medio de la oración. Y así como a ellos, también a nosotros se nos ha dicho que si nosotros tenemos alguna preocupación o alguna ansiedad, vayamos en oración a nuestro Dios. Siendo así, nuestros corazones van a ser guardados en la paz de Cristo. El término que Pablo utiliza para la palabra guardar tiene su origen en lo militar, y aquí da a entender una fortaleza cuidada celosamente por soldados. Entonces, si la paz de Dios guardará celosamente nuestro corazón, Él no permitirá que nada malo o conflictivo del exterior cambie nuestra perspectiva o nuestra manera de ser. Entonces, el primer punto fue: Jesús es nuestra paz. El segundo punto es: la oración es la medicina para tener paz. Las preocupaciones, la ansiedad y todo aquello malo que nos lleva el estar preocupados es una enfermedad. Es una enfermedad emocional, tal vez en grado muy bajo, depende de qué tanto nos preocupe. Me gustó a mí una frase que encontré por ahí. Dice: orar antes de hacer algo es dependencia. Orar después es gratitud. Y orar siempre es comunión. Cuando nosotros logramos tener esa comunión, cuando nosotros hacemos de la oración algo que nos salga naturalmente, vamos a poder experimentar de esa paz. El cristiano debe de reconocer siempre que la oración ante las preocupaciones no es la última ni la única alternativa, sino la mejor. En lo particular, aprendí a que cuando recurrimos a Dios en oración, después de que todo nos ha salido mal, o después de que estamos pasando por malos momentos, no solamente nos damos cuenta de que Dios está ahí, sino nos damos cuenta de que es suficiente. ¿Qué efecto tiene la oración en nuestras vidas? La oración como respuesta también. La oración es como una respuesta. Dice la Escritura otra vez en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Se preguntarán tal vez: ¿por qué lo cito? Y lo cito, y lo cito. Creo yo que de esta manera se nos va a quedar mucho en la mente, de que cuando nosotros estemos afanosos o tengamos preocupaciones, lo primero que hagamos sea ir en oración. Pablo presenta la oración como la única respuesta correcta del creyente. Es lo único que debemos de hacer inmediatamente nosotros tengamos problemas. Que sea como una actitud de defensa, que nos salga naturalmente. Así como usted ha visto, algunos animales actúan por instinto. Por nuestro instinto, cuando nosotros nos encontremos afanosos o en preocupaciones o por problemas, que como instinto sean ir en oración. Sabemos bien que si alguien tenía motivos para preocuparse era Pablo. Cada vez que estudiamos algo referente a Pablo, vemos cómo él batalló mucho, tuvo muchos problemas y muchas preocupaciones. Recordemos que estuvo preso, que la iglesia de Filipos también se le presentaban problemas, que había divisiones entre los miembros. Pero si ha notado usted al inicio de la carta, él empieza dando gracias a Dios y orando. ¿Qué es lo primero que usted hace ante la preocupación, ante un problema o una necesidad? Déjeme leerles la receta. Si la oración es la medicina, déjeme leerles la receta. Una cucharada mínimo 3 veces al día de Santiago 5:13. Santiago 5:13 dice:
¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Mínimo 3 veces al día. Si no lo hacemos así, como pasa en las medicinas que tomamos, puede que no nos haga efecto o sea más tardado. Enseguida también, una inyección cada 24 horas de 1 de Pedro 5:7. Dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre nosotros. Si nosotros tenemos en nuestra mente mínimo 3 veces al día que tenemos que hacer oración, y diariamente recordar que si nosotros echamos toda ansiedad sobre Dios, Él tiene cuidado de nosotros. Cuando el creyente usa la oración como un estilo de vida que responde a las preocupaciones, que responde a los afanes, entonces comienza a hacer de ella el medio para experimentar la paz de Dios. Después de haber orado, de suplicado y de haber dado gracias a Dios como una respuesta a la preocupación, entonces la paz de Dios inunda nuestra vida y el corazón de cada uno de nosotros. La oración es como un medio para experimentar la paz de Dios. No solo lo usemos antes o después, usémoslo como medio también. Quisiera que veamos 2 ejemplos bíblicos, así rápidamente. Por allá en Lucas 22, de 39 al 46, nos narra a Jesús horas antes de ser arrestado, agonizando en el huerto de Getsemaní. Usted lo podrá recordar. Las difíciles horas que se avecinaban, pero sin embargo nos dice que Él estaba orando, y mientras oraba, un ángel de Dios del cielo apareció para fortalecerle. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo a seguir. Sabemos que si nosotros encontramos, sea lo que sea en la Biblia, referente a nuestro Señor Jesucristo, es algo que nosotros debemos de adoptar para nosotros. Si nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, hacía esto, en momentos de problemas se iba a oración, ¿por qué nosotros no lo haríamos? La oración es fortaleza de nuestro Dios en nuestras vidas. La oración nos va fortaleciendo cada vez más. El segundo ejemplo bíblico está en Hechos 16. Aquí nos narra a Pablo y a Silas después de haber sido azotados y que fueron metidos en la cárcel. Pero más adelante nos dice que aún siendo medianoche, ellos se encontraban orando y cantando himnos al Señor. Estos 2 claros ejemplos nos muestran que es inexplicable ese sentir de aquellos que gozan la paz del Señor, que aún las circunstancias pueden ser muy extremas. Pablo simplemente nos dice que esta paz sobrepasa todo entendimiento, toda lógica, todo razonamiento. Tal vez alguien que no sea creyente podrá decir: no entiendo cómo, a pesar de que te encuentres en problemas, estás tranquilo. Tal vez a usted en alguna ocasión le ha pasado. Si usted demuestra ante las personas que es cristiano y que hace oración, las personas van a ver esa tranquilidad en su vida, van a ver esa paz que usted mismo hasta puede contagiar. Como tercer punto, guardar nuestra mente en la Escritura nos da paz. Sabemos que todo cristiano o creyente debe de ser consciente de que el campo de batalla donde ha de pelear es contra las mentiras de Satanás, y que todo empieza en nuestra mente, que Satanás está tratando de confundirnos, de decirnos que no podemos, de decirnos que hasta aquí llegó, que ya no vamos a poder seguir adelante, o de otras cosas que nos alejen de la verdad que nosotros conocemos.
según como nosotros reaccionemos en nuestras vidas, mediante la oración va a ser, mediante el estudio de la Escritura va a ser como se va a ver reflejado en nuestras vidas. Dice 2 Corintios 10, del 4 al 5: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si usted nota, al final dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si analizamos un poquito, esto se refiere a que todos esos pensamientos que nosotros podamos tener y que nos desvíen hacia lo que no es correcto, si nosotros los guiamos hacia la obediencia, hacia lo que es la Escritura, vamos a encontrar lo que es la paz. Sabemos que nuestro peor enemigo podemos llegar a ser nosotros mismos. En nuestra misma mente se encuentra todo eso malo. Y sabemos que si cultivamos nuestra mente con la Escritura, vamos a tener esa tranquilidad, esa paz que todos estamos buscando. También dice la Escritura en 1 Pedro 1:13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y los lomos de vuestro entendimiento se refiere a nuestros pensamientos, se refiere a que nos mantengamos sujetos. Ceñir es como cuando se aprieta el cinturón. Esto significa que nuestros pensamientos deben de estar ceñidos o contenidos con algo, que es pues la Escritura. Si están así, van a ser controlados, y así Satanás no va a poder hacer nada contra esto. Por todo esto, el llamado a pensar aquí es más complejo que un simple pensar. Es un llamado a evaluar si vale la pena o no vale la pena lo que estamos pensando. Si eso que estamos pensando o eso que tenemos en nuestra mente nos lleva hacia la ansiedad, hacia la preocupación, simplemente debemos de limpiar nuestra mente. Si nosotros sentimos, yo sé que algunos de ustedes tal vez lo ha hecho, que está pensando cosas que no, ya se está desviando, está pensando en que le va a ir mal y que, no sé. Usted ha ido a la Escritura, no ha pensado, voy a leer la Biblia, voy a ponerme a leer algo que me dé tranquilidad. Yo lo he hecho. Si en alguna ocasión usted siente que sus pensamientos lo están llevando por otro lugar, lo correcto es ir a la Escritura. Podemos encontrar que hay referencias bíblicas en la parte de atrás. Yo tengo una Biblia en la que dice qué hacer, cuándo, y luego ahí nos va citando cuando estés en ansiedad, cuando tengas problemas laborales, cuando nosotros recurrimos a la Escritura, cuando nos encontremos así, es como si nos limpiáramos nuestras mentes. Dice la Escritura en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensar. Si nosotros no sabemos de qué llenar nuestra mente, aquí está la respuesta. Debemos de llenar nuestra mente con cosas saludables. Esto de las malas vibras no le haga caso. Usted hágale caso a cultivar su mente, a cada vez irla limpiándola como con la Escritura. También hay un salmo que dice, Salmo 19, del 7 al 10: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el oro afinado.
y más dulces que la miel y que la que destina el panal. Esto es suficiente para que nosotros comprendamos que si nosotros queremos limpiar nuestra mente, es en la Escritura donde podemos hacerlo. Cuando nosotros limpiamos nuestra mente de esos pensamientos, de esos sentimientos, de esas emociones, por cosas buenas, vamos a comprender lo que es la paz del Señor. Sin duda alguna, la palabra de Dios es lo único que nos puede limpiar nuestra mente. Debemos de actuar a la luz de aquello que nos limpia. Pero no nada más se trata de leerlo. Enseguida en Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Se trata de que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que haya virtud, todo eso hagamos para que el Dios de paz esté con nosotros. El complemento del pensar siempre será el actuar. Y aquellos que hayan llenado su mente de la palabra de Dios actuarán acorde a ella. Cuando nosotros llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, vamos a cambiar hasta nuestras actitudes. A veces vamos a poder decir: ¿cómo fue posible que yo ya no haga esto? A veces es bueno ver cómo éramos antes y cómo somos ahora, para ver si hemos mejorado, y si no, pues empezar a hacer algo, porque tal vez podamos decir: soy el mismo desde que llegué aquí, no he cambiado nada, sigo siendo el mismo. Es bueno poner las cartas sobre la mesa y empezar a nosotros a ver en qué podemos mejorar. Pablo asegura que aquellos que aprendan a usar la oración experimentarán la paz de Dios inundando sus vidas. Que quien persevere sus pensamientos en Dios y en su palabra, no dejándose arrastrar por la preocupación o el afán, va a experimentar lo que es la paz de Dios. En la semana tuve algunos problemas en el trabajo. A mí hay un versículo que me tranquiliza en el momento y quisiera compartírselos por si ustedes, por mí fuera, yo lo tuviera a lo mejor hasta grabado en algún lugar donde yo lo viera siempre. Este es Isaías 26, del 3 al 4. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Es en Dios en que nosotros debemos de confiar. Sabemos, pero en ocasiones Satanás nos quiere hacer que se nos olvide que en Dios es quienes encontramos paz. Entonces, ya para terminar, el secreto de una vida de gozo está en tener una relación personal con Jesús, sin que nada nos aparte de Él, porque solo esa relación con Él produce en el corazón de nosotros o del creyente la paz de Dios, que es el único antídoto que nos mantiene libre de los problemas, de las preocupaciones, de esos efectos dañinos que provocan el afán, la ansiedad, la preocupación. Sin importar cuántos conflictos tengamos o cuánto se desata a nuestro alrededor, si tenemos la paz de Dios, Él gobernará y guardará nuestros corazones en Cristo. Ya vimos que Jesús es nuestra paz. Esto no se nos debe de olvidar y lo debemos de tener siempre en nuestra mente. También vimos que la oración es la medicina para poder tener paz. Cuando estamos enfermos, recurrimos a los medicamentos. Esa medicina que nos va a ayudar a salir adelante de esa enfermedad es la oración. Y por último, guardar nuestra mente en la Escritura nos da paz.
Mire, quisiera leerle un poquito. Esto, pues yo lo saqué de como lo entendí, pero viene en la Biblia. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo esto: he vencido al mundo, he vencido la fuente de tus preocupaciones, he vencido la tentación del mal, he vencido los falsos paradigmas de bienestar y de felicidad, he vencido la tristeza, la escasez, la idolatría, las heridas del pasado, he vencido todo aquello que simboliza carne y ego. Y es por eso que el Señor Jesús nos invita a creer firmemente en Él, a refugiarnos en Él, en su paz, y no en la del mundo, que sabemos que esa es ficticia, es embaucadora, es fantasiosa, es como un espejismo en el desierto. Dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sencillamente porque nuestro Dios es un Dios de orden y no de confusión. Es que nosotros debemos de tener firmemente que estando con Él vamos a tener paz. Si alguno de ustedes siente que sus problemas le agobian, siente que no puede con sus cargas, puede pasar y podemos orar por usted. Podemos hacer una oración para que pueda llegar esa paz que tanto desea. Si usted aún no conoce a nuestro Señor Jesucristo y no conoce el verdadero significado de lo que es paz, también puede pasar. Muchas gracias por su atención y deseo de todo corazón que la paz del Señor sea con ustedes, pero también con su familia.